Buenos días amigos de la carrera, estamos en el punto de arrancada de lo que será la 13ª edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Una pertinaz lluvia todavía cae sobre la ciudad. De cualquier manera todo está listo para recibir a 16,000 gentes que tomarán la arrancada en este punto precisamente. Durante toda la noche estuvo lloviendo, algunas de las calles inclusive están inundadas. Se ha dado el disparo de arrancada. Arrancan las damas, algunas de una de las cubanas, Emperatriz Wilson, una de las favoritas. Emperatriz Wilson y Sergia Martínez son quienes por Cuba vienen a participar en esta magna justa. Bueno, pues a mis amigos maratonistas, si me escuchan bien, levanten el brazo derecho. Jesús Valdés aparece. Jesús Valdés. Ahí saludamos a Pepeillo, matador de toros. También a la famosa Pulga Sariñana, por aquí lo vimos saludándonos. A todos nuestros hermanos mexicanos y del extranjero. ¡Viva México! Ahí está dado el disparo de arrancada. ¡Viva México! Como el ¡Viva México! Vemos al profesor Isidro Vázquez. Y en este momento nosotros arrancamos. Vamos junto a ellos, vemos ahí al suicida Gerardo Solís, vemos también a Carlos Canchano, y de acá quienes verdaderamente representan el peligro, quienes se llevarán esta prueba. Poco a poco se irá desglosando el grupo. Vemos ahí a Carlos Canchano, que va arrancando al frente, Gerardo Solís, el suicida, que en esta ocasión dos gentes se lo están llevando de calle en esta primera parte. Antes de que transcurran 1000 metros, desaparecerán del panorama. Mientras tanto ellos vienen dándose espectáculo, ellos vienen corriendo, ellos vienen participando, vienen soltando todo lo que traen desde la arrancada. Gerardo Solís a punto de ser absorbido por el grupo, un grupo en donde ya se distingue Ángel Arturo Cabrera, Rafael Cepeda, Santiago Guzmán, José Socorro Bárcenas, José Luis Villanueva, Ángel Hernández, entre otros. Alfredo Hidalgo también, Miguel Ubaldo aparece en el grupo, así como Javier Ramírez. Vemos que ahí ya se pierde en el contingente Gerardo Solís. Después desaparecerá este barboncito que va aquí al frente. Son corredores que se tiran a matar, analiza su tiempo para ver si no va muy atrás o muy adelante. Todavía no salimos del autódromo, todavía no llegamos, llevamos 1 kilómetro de recorrido y estos competidores se han lanzado con todo hacia el frente. Un corredor, quien vemos aquí en el mando, vamos a ver qué es lo que sucede con él. Vemos, son corredores suicidas que desaparecerán del panorama. Vemos ahí al competidor de barba, ese hombre barbado que había arrancado al frente, que ya es absorbido por el grupo. Y así se irá perdiendo y perdiendo en el camino. Por ahí entreverado aparece Marcos Villa, aparece Juan Salvador, aparece también Maximino Ayala, así como Moisés Requena. Todos ellos seguramente aparecerán en las primeras posiciones. Nazario Cano, campeón de la Maratón Internacional de los Trabajadores en este año, en abril de 95. Y empieza a conformarse el grupo. Vemos que también entreverado aparece José Duarte y Gerardo Morales. Los vemos Ramón Ávila también. Aparece por ahí. José de Jesús Cervantes también, un corredor que se mete aquí. Lo tomamos, el número es 13,782. Un corredor que seguramente no ganará, pero pues de cualquier manera tenemos la nota. Ahí aparece otro señor que se metió. Son gentes que arrancan al frente del grupo. Todos los vehículos de prensa. Y ahora es Ángel Arturo Cabrera el que pasa. Vamos a adelantar para que no nos vayan a ahorcar en la vuelta, en la curva.
por la orilla. Por la orilla, por la orilla, por la orilla. Sumergimos en el... Cuidado, déjalo pasar, ya. Sale. Adelantamos. Entre la gente nos perdimos, vemos a Pablo Cerón con el número 9 y a Jorge Frías también, que va algo atrás. Empieza a conformarse el grupo y aparece Ángel Arturo Cabrera, así como Rafa Cepeda. Atrás es Alejandro Villanueva, el que viene. Ahí los distinguimos, estos competidores. Han transcurrido 4 minutos 28 segundos. Nosotros haremos una toma fija para ver el paso de todos los competidores hasta la categoría máster y veteranos. Mientras tanto, aquí al frente, Ángel Arturo Cabrera, corredor que siempre se lanza al frente y le falta ese extra, quizá ese extra para poder llegar hasta el final antes que cualquiera. De cualquier manera, ahí aparece él en el grupo de persecución. Vemos a Santiago Guzmán, Ángel Hernández, Marcelino López, Jesús Valdés. Detrás de ellos, Javier Ramírez, Benito Pastor, Samuel López, José Socorro Bárcenas, que vendría a ser el primer máster, y Alfredo Hidalgo. Gerardo Morales los persigue y detrás otro grupito de bastante peligro. Y los vemos, todavía no abandonamos el autódromo capitalino. Cabrera al frente. Ahí paramos. Ahí pasan los 3 líderes. Aparece Félix Valdés, Santiago Guzmán, el gran grupo. Allí los vemos a todos ellos. Una toma para verificar que todos crucen por este lugar. Pablo Cerón muy atrás, Jorge Frías bastante atrás también. Lo vemos. Normando Gastaldi también haciendo su esfuerzo con el número 3031. Graciano González demasiado atrás para su capacidad. Pablo Castillo demasiado atrás para lo que se esperaba. Ernesto Pérez el Güere también bastante atrás. Artemio Navarro cruza. Raúl Nava también pasa por este lugar. Y así poco a poco todos estos competidores. Francisco Aldrete con el 67 aparece en el panorama. Ángel Carrera Salas, Hilario cruzan por este lugar y así estamos esta parte del camino. Ya estamos al frente y vemos que se sigue conservando a Ángel Arturo Cabrera junto con ese otro competidor con el 266 que no tenemos el dato de su nombre. Detrás de ellos, Rafa Cepeda, Félix Valdés, Santiago Guzmán serían los del mayor peligro. Aquí los vemos, el número 267 no lo tenemos registrado, pero aparece aquí al frente. Pues vamos a tomarlos y nos quedamos un poquito, ¿no? Para esperar a los de atrás. Sí. Vemos todos los vehículos de prensa. Ahí van los 4 competidores. Es el vehículo de Radio Red que va transmitiendo. Y atrás el grupo de persecución. Aquí mientras tanto Alejandro Villanueva cruza por este lugar y acá atrás un grupo bastante compacto de competidores. De aquí pudiera brincar
José Duarte, Ramón Aguilar, Alejandro Salvador, Jesús Valdés, Maximino Ayala, el mismo Marcelino López, ahí lo vemos, pudiera llevarse la primera posición. Marcos Villa Susano, quien ganara en el mes de enero el medio maratón del Congreso del Trabajo, que se llevará la prueba. Demetrio Pons con el número 125 aparece. La gente que sale a las calles a aplaudirlos. Y ese número 267 que no acabamos de identificar todavía. Aquí los vemos. Aquí están pasando. Ángel Arturo Cabrera se está quedando. Decíamos, Ángel Arturo todavía le falta un toque de algo para poder llegar a dar el campanazo fuerte. Mientras tanto, el grupo de persecución, el grupo fuerte, viene aquí. Aquí los vemos a todos ellos. Certificamos el paso. Es competidor, es un grupo que se separa. Algo más de él y no. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque, ahí lo vemos. Un bloque perfectamente definido. Aparece Juan Hernández. El grupo de fugados, una cuarteta de competidores en la que pues el mayor favorito pudiera ser Rafa Cepeda. Félix Valdés al frente, el número 267 no lo identificamos aún, pero viene aguantando bastante bien el ataque. Santiago Guzmán por el costado izquierdo de Cepeda, viene aguantando bien el ataque. Sí, ahorita le decimos. Tenemos el dato. Pues el grupo, la cuarteta de competidores, Julio César Valle es el elemento que viene al frente, a quien no identificábamos bien. Ya tenemos el dato. Julio César Valle, Félix Valdés, Santiago Guzmán y Rafa Cepeda. Rafa Cepeda aquí no hay que perderlo de vista. Julio César Valle creemos que para estas distancias todavía está un poco verde, pero viene ahí aguantando bastante bien el embate. Vamos a ver la diferencia que existe entre ellos y los demás competidores. Atrás, en el grupo, un gran grupo de persecución a la distancia, aproximadamente a 120 metros de diferencia. Viene mientras tanto aquí el grupo fuerte, lo conforma Rafa Cepeda, Santiago Guzmán, Julio César Valle y Félix Valdés. Aquí los tenemos. Continúan ellos al frente y vamos a... pues seguimos viendo la diferencia que hay entre ellos y los demás. Isabel Orellana aparece a un lado de la calle, cuando Rafa Cepeda, ya dijimos, ya ocupó una segunda posición en este maratón en 1988. Kilómetro 20 y 1 hora 5 minutos 20 segundos, un parcial extraoficial el que vienen marcando ellos. Vamos a esperar al grupo de persecución para llevar hasta ustedes los incidentes de lo que sucede con ellos. Pues vamos con ellos, ¿no? Con el grupito. Con el grupito de atrás ahorita. Ah, ya. Sí. Este es el grupo de persecución. Aquí vemos a Marcelino López, Samuel López, Alejandro Salvador, Gerardo Morales, Jesús Valdés, Alejandro Ramón Aguilar, Demetrio Pons, Marcos Villa, Alejandro Villanueva, José Duarte y Maximino Ayala entre los más riesgosos. Vemos que Samuel trata de irse al frente y persigue a Marcelino, que es su hermano. Vamos al grupo de más peligro, el grupo que podría representar mayor peligro cuando la gente sale con sus cencerros a hacer ruido a las calles para precisamente aplaudir a estos competidores. Marcelino López al frente de este grupo de persecución.
al grupo de las damas cuando Félix Valdés y Julio César Valle se separan. Aproximadamente a los 23 kilómetros están alcanzando a las mujeres, algo que jamás se había dado, un alcance tan prematuro. Generalmente estaba calculado para que llegaran más o menos parejos, pero está sucediendo algo que no nos explicamos. Algo está sucediendo con estas damas que no es normal. Esto no es normal. Nos acercamos esperamos tantito, ¿no? Vemos a Félix Valdés y Julio César Valle que continúan en el liderato. Aquí los vemos. Atrás Rafa Cepeda. Rafa Cepeda lucha en la intensidad consigo mismo para conservarse al frente, mientras que Santiago Guzmán lo persigue. Continúa el mando Félix Valdés con el 130, voltea constantemente para ver quién es el que lo sigue y parece que es el año de Rafa Cepeda. Rafa Cepeda detrás de Félix, Santiago Guzmán rezagándose y Julio César Valle con algo que le teníamos reservado en los comentarios. Ahí va quedándose Julio César Valle ya bastante rezagado, cada vez perdiendo más distancia con relación a sus oponentes, y detrás en la diferencia el grupo de peligro. En un momento más nos acercaremos a él, al grupo, para ver quiénes son los que pueden brincar todavía de aquel para adelante. Estamos aproximadamente en el kilómetro 24. Creemos que vamos a pisar dentro de unos momentos el kilómetro 25 y estaremos entrando al bosque de Chapultepec en esto que es la 13ª edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, cuando Félix Valdés vuelve a separarse ligeramente de Rafa Cepeda. Rafa Cepeda con esa experiencia de los años en esta Santiago luchando contra sí mismo para continuar en el, pero cada vez se le va más y otro desde él está amenazando con un grupo que en pleno bosque de Chapultepec, deshaciendo al grupo, viene por el centro, se venía juntitos muy en el camino. José Eduardo persigue a López, mientras que Alejandro Amador con su número 20 se conserva en la distancia. Gerardo Morales también lucha intensamente con su número 32 por mantenerse a no muy lejos de los líderes. Aquí los vemos, iremos ahora al frente para llevar el reporte de qué es lo que sucede en el grupo de persecución hasta este momento, mientras que Julio César Valle seguramente ya abandonó la prueba porque no lo distinguimos por ningún lado. No era por menospreciarlo, pero Julio César todavía para estas distancias quizá le falte un poquito de madurez, más preparación, y seguramente tomó esto precisamente como una preparación para más adelante participar en estas pruebas de largo aliento. Nos vamos al frente para ver qué es lo que pasa con el líder, que hasta la última vez era un lugar compartido el liderato iban en el mando. Ahí están, siguen juntos Rafa Cepeda y Félix Valdés. La amenaza del grupo de persecución ya está con ellos, prácticamente Rafa Cepeda y Félix Valdés al frente, pero después de los más de 100 metros que existían de diferencia entre el grupo de persecución, ya están prácticamente con ellos. José Duarte con el número 38 ya está a unos pasos de alcanzar a Santiago Guzmán, que sería el primero en ser rebasado. Ahí está el rebase. Santiago Guzmán es rebasado. Marcos Villa y José Duarte avanzando en parejera con rumbo a la meta, a punto de alcanzar también a Rafa Cepeda y a Félix Valdés. Ahí está el momento, ese es el momento del rebase. Marcos Villa bastante fuerte, Félix Valdés se va con él y no lo deja, lo jala, va al frente. Todavía Félix Valdés tratando de mantener la supremacía. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en este estira y afloja, cuando Félix Valdés se lanza nuevamente al frente ante el ataque de Marcos Villa, que ya está con ellos en el grupo. José Duarte pasa a la tercera posición y Rafa Cepeda se rezaga por ahí de la sexta. Santiago Guzmán todavía se conserva en quinto y Samuel López con el número 2 también oscila por el tercer lugar. Ahí está el grupo
el grupo abandona. ¿Qué pasó? A ver que se vea. Vamos a dar ánimo a nuestros corredores, por favor. El bosque de Chapultepec y la gente hermosa que viene a aplaudirlos cae sobre ellos en aplausos, en ánimos, en porras para que sigan dando lo mejor de sí en esta prueba. ¿Cómo puede dar la vuelta? ¿Cómo puede dar vueltas la vida? Rafa Cepeda, que tenía prácticamente todo en el frente, ahora se ha quedado. El único que persiste es Félix Valdés. Félix Valdés es el que va con Santiago Guzmán al frente y detrás todavía representando el peligro. Las apuestas están todavía en el aire. Detrás José Duarte y Marcos Villa. Marcos Villa con esa fuerza tremenda que le da la experiencia y el entrenamiento que hace allá en el centro ceremonial Otomí. Lo vemos y más adelante lo veremos más de cerca a Marcos Villa. No debemos de dejar de verlo, así como a José Duarte, que en la actualidad está entrenando junto con Dionisio Cerón. Ellos son entrenados, son asesorados por Juan Luis Memer y previo al Mundial de Gotemburgo hicieron una preparación en Huatulco precisamente para ver los niveles de deshidratación. La emoción continúa en esta 13ª edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México y la vida da vueltas. Después de que Rafa Cepeda tenía prácticamente en la bolsa, tristemente se ha rezagado y ya no lo vemos en el camino, quizás hasta haya abandonado ya la prueba. Rafa Cepeda, quien creíamos que era el fuerte, era el bueno, se ha quedado. Y Samuel López ahora es el que va al frente. Samuel López, ya decíamos, él ocupó ya la tercera posición en 1993 detrás de Benjamín Paredes y de Dionisio Cerón. Él también ganó el año pasado el Maratón de León en el mes de septiembre. Samuel López, ahora la incógnita es, ¿será su año? Creíamos que era el de Rafa Cepeda, pero no debemos de adelantar nada hasta que se cruce la meta. Al frente ahora Santiago Guzmán. Santiago Guzmán y Félix Valdés. Ahora Maximino Ayala. Y ahora ya no nos atrevemos a hacer ningún pronóstico porque Rafa Cepeda había ido bien y se fue rezagando. Santiago Guzmán ahora es el líder. Ahí José Duarte como que se guarda una y ahora Félix Valdés abandona a la hora 31 minutos 25 segundos de haber arrancado. Félix Valdés se queda en el camino. Rafa Cepeda lo hizo porque ya no lo vemos y Félix Valdés también. Santiago Guzmán al frente todavía y creemos que su destino será el mismo. Vamos a ver qué sucede cuando el grupo atrás, un grupo compacto, un grupo que se había deshecho, vuelve a tornarse completo, vuelve a tornarse como tal, como grupo. Ahí Max Ayala, Alejandro Salvador, José Duarte, Marcos Villa y Samuel López son quienes van rigurosamente juntos, ahí tratando de aguantarse unos a otros. Vamos a ver hasta dónde. José Duarte con un as debajo de la manga. Pero no nos atrevemos a hacer ningún pronóstico ya porque pues hasta este momento todo lo que se pudo haber dicho, lo que pudo haber sido, no fue ni será. Santiago Guzmán de un momento a otro también creemos que su destino será el abandono. Estamos por el paseo de la Reforma, en donde Santiago va en el mando. Félix Valdés todavía dio un pequeño jalón cuando Marcos Villa se acercó a él y pretendió eliminarlo. Todavía quedó con un poco de vida, pero y aquí lo vemos, ahí ya no lo vemos a Félix Valdés. Samuel López parece ser el más reconocido, aunque ahí José Duarte, Alejandro Salvador y Marcos Villa también tienen lo suyo. Aquí vemos a Marcos Villa, decíamos de su musculatura, un corredor muy corpulento. Marcos Villa Maximino Ayala, ahora sí, una hora 38 con 10 segundos, por ahí más o menos sería esa marca para el kilómetro número 30. 12 kilómetros más por recorrer en esta justa y hasta este momento Santiago Guzmán en la segunda
posición, pero con ya muy pocas reservas. Vemos en el rostro de Santiago precisamente lo que va haciendo. Es más, pudiéramos atrevernos a pensar que esta fue una estrategia comercial en la que la marca que los está patrocinando los mandó al frente para que ellos aparecieran en las fotografías, en los videos, en todo lo que se maneja a través de la prensa, para que ellos fueran al frente y que salieran esos anuncios en todas las planas de los diarios, así como de los noticieros de televisión. Santiago Guzmán ha sido alcanzado. El peligro ahora es Marcos Villa y José Duarte. Detrás Samuel López intentando no quedarse, luchando férreamente para ir al frente. Y empieza a definirse esto. Y ya no haremos ningún pronóstico porque, pues, en fin, la experiencia en los kilómetros anteriores nos lo ha dictado. No hay que abrir la boca hasta que estos hombres crucen la meta. Aquí van ellos. Todavía, ahí se queda Marcos Villa a 1 hora 41 minutos 26 segundos de haber arrancado. Marcos Villa se queda y esto empieza a ponerse mejor. José Duarte en la segunda posición, Santiago Guzmán a punto de dejar la prueba también, y a Samuel López es al que vemos que sí va a continuar y está a punto de colocarse en la tercera posición. José Duarte en el segundo lugar. Al frente es Maximino Ayala, el corredor del año pasado, el mejor corredor de ruta del año pasado, el más consistente, es el que va al frente. Hace unas semanas, precisamente en una entrevista en Radio Red, él decía que iba por todo en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, Maximino Ayala. Y estamos viendo que así es, nada más que no se ha cruzado la línea de llegada todavía, y José Duarte es el que lo amenaza en este momento con alcanzarlo. Santiago Guzmán a punto de abandonar la prueba, y si no, por lo menos de quedarse en el camino. Están a punto de bordear lo que será el Zócalo capitalino. El Zócalo, aquel que viera la batalla de Dionisio Cerón y Benjamín Paredes hace un par de años. Hasta ese momento todavía iban juntos con Juan Luis. Hicieron la inspiración de entrenar con Dionisio, pues debe tener algo que ver también. Aquí lo tenemos, José Duarte Esquivel. José Duarte Esquivel marchando en la primera posición y abriéndole la diferencia a Maximino Ayala, que con su número 4 había hecho su mejor esfuerzo por ir hacia adelante, y habíamos dicho que José Duarte había guardado un as debajo de la manga. El as lo sacó hace unos metros, pero no hay nada escrito hasta que se cruce la línea de arribo, y hasta entonces podremos decir y definir realmente quién es el triunfador en la 13ª edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Siguen echándole porras a José Duarte. Aquí lo vemos, aquí lo tenemos, aquí tenemos la toma de sus pies. Una marcha firme, una marcha constante. El conejo de él fue Marcos Villa. Marcos Villa fue conejo de José. Hizo un buen trabajo y por ahí de la hora con 41 minutos abandona la prueba Marcos Villa. José Duarte, mientras tanto, se engolosina con la distancia y disfruta de aquí, de todos los medios de comunicación que lo van acompañando. José Duarte Esquivel. Un triunfo, pues, que empieza él a saborearse. José Duarte continúa el mando. José Duarte este año tuvo 3 boletos para ir al Campeonato del Mundo de Campo Traviesa, pero no se le hizo. Ninguno de los 3 que obtuvo en competencias fue válido. Se tuvo que conformar con correr aquí en México en la carrera de Campo Traviesa de los campeones. Allí lo vemos. Va al frente Max Ayala, se queda en el camino. Max Ayala se acomoda en el segundo lugar. Santiago Guzmán creemos que ya se fue, creemos que ya se salió y dejó el camino libre a José Duarte. Aquí lo vemos, José Duarte Esquivel,
marcha en la primera posición. Se compuso bastante bien el día, después de que en la mañana había inclusive lluvia. José Duarte en el mando. Vemos la distancia que se establece entre José y Maximino y es considerable. El paso de José Duarte. José Duarte pasa por este punto a la hora 53,4 segundos. Ahora es Maximino Ayala con el número 4 quien pasa a la hora 53,14. 10 segundos de diferencia entre ellos y atrás será Samuel López el que viene persiguiéndolos, pero ya con una diferencia que difícilmente se pudiera recortar. Estos competidores, Ramón Aguilar atrás, Falta poco. ahí viene todavía Alejandro Salvador, Ramón Aguilar, Alejandro Salvador con el 20. Él es el que creíamos que no iba a completar la distancia, pero ahí viene. Y ahora es Ramón Aguilar el que aparece. Ahí va Ramón Aguilar y nosotros nos vamos nuevamente al frente para ver qué es lo que está pasando en esta 13 edición de la Maratón Internacional de la ciudad. Ramón Aguilar. Y parece ser que del otro lado se está llevando a cabo un evento de bicicletas porque van bastantes. Ahí lo vemos con el vehículo de Canal 13 que viene tomándolo. Y aquí en la competencia precisamente Televisa están ahí compartiendo la toma. José Duarte Esquivel. ¿Saludito de él? José Duarte prácticamente en la línea de llegada. Estamos ya bastante cerca y Max Ayala es el que se está quedando. Samuel López todavía con vida en la distancia. Alejandro Salvador en la cuarta posición y Ramón Aguilar en quinto. Una maratón de emociones. Ya ahorita, después de la tempestad, ha venido la calma. Ya va más tranquilo. Y aquí nosotros con él, con José Duarte. La emoción de la gente. Nos comentaba ahorita uno de los fotógrafos, una persona que trae un fotógrafo en su motocicleta, que no se puede quedar al margen de la emoción. Él también venía gritando, emocionado. Quedarse al margen de la emoción, pues no se puede, es imposible. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí con José Duarte Esquivel y Max Ayala, que se queda cada vez más. Aproximadamente 120, 150 metros existen de diferencia con relación a José Duarte. Y nosotros aquí lo tenemos. Y nosotros aquí se los llevamos a ustedes. José Duarte Esquivel. Concentrado. La gente cayendo sobre él en aplausos, en porras, en vivas, en vamos, en adelante para José Duarte Esquivel, que se viene devorando la distancia de esta 13 edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. José Duarte inscribiendo su nombre en esta edición, ahora como líder, pero seguramente ya también como triunfador. José Duarte Esquivel, el número 38. Aquí lo vemos. Los helicópteros también lo siguen de bastante cerca. Vemos arriba el helicóptero de Televisa, veíamos el de Radio Red, el de la policía también, que lo iba custodiando a José Duarte. Y cómo no, si resultó ser hoy el mejor, el más aventajado, el más preparado, el más capaz en esta edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Aquí lo vemos a Duarte, igual que su compañero de entrenamiento Dionisio Cerón lo hiciera hace un par de años, en 1993. Inclusive en ese año Dionisio Cerón
fijó una nueva marca para el evento, una marca que prevalece. 2 horas 14 minutos y 47 segundos para Dionisio Cerón, una marca que prevalece en este evento. Y la incógnita es, ¿cuál es la marca que anotará José Duarte Esquivel en esta 13 edición? Lo seguiremos muy de cerca, trataremos de ir hasta la meta para llegar hasta ustedes todos los incidentes. Cuando vemos ahí a un equipo de fútbol que lo recibe, que le hace porras para animarlo. José Duarte Esquivel. José Duarte Esquivel. Su nombre incesantemente se pronunciará en los medios de comunicación en este fin de semana, en los diarios que circulen mañana. José Duarte será el más mencionado de todos los 16,000 corredores que participaron en esta prueba. Estamos por ahí del kilómetro 39, creemos. Estamos como a 10 minutos, más o menos, 10-11 minutos de que arribe José Duarte, con una marca de aproximadamente de 2 horas 20 minutos. Aproximadamente. Por favor. José Duarte Esquivel, él y su alma, él solo, él al frente, él en el mando, él en el camino, para él solito, ya todo el trayecto, ya nadie le hace sombra. Max Ayala en la segunda posición viene detrás a una distancia bastante amplia. Ya no hay quien pueda pegarle a José Duarte. Allí lo vemos, entrenado por Juan Luis Nemer, a quien vimos en el camino. José Duarte Esquivel, del Estado de México. José Duarte haciendo de las suyas en esta maratón internacional de la Ciudad de México. A punto de entrar al autódromo y nosotros entraremos con él. Vemos a Benjamín Acua, que se acomoda a un costado de la calle. También vimos sacando fotografías al señor que es mejor conocido como el Bolobán, alguien que tiene la historia del atletismo en fotografías. José solo, José y su alma viene al frente. 2 horas 9 minutos 35 segundos hasta este momento, prácticamente de tiempo han transcurrido desde que se diera el disparo de arrancada. José Duarte marcha en la primera posición. Ya él solo. Ya entrando al autódromo, ya entrando por la puerta 7 al autódromo capitalino, de aquí de donde salieron hace más de 2 horas. Ahora José Duarte está entrando a la meta. Ahí está José Duarte Esquivel entrando solo al autódromo. De un momento a otro nos iremos a esperarlo a la meta, a José Duarte. En cuanto tengamos ya a la vista la última recta, José Duarte lo dejaremos y nos iremos con la incógnita. 2 horas 10 minutos 50 segundos a lo largo de los 42 kilómetros para poder llevar hasta ustedes esta gran prueba, esta magna justa anual, 13 edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. En este momento nos vamos hasta la meta para esperar a José Duarte Esquivel en su arribo. Estén listos para tomar el impacto para la historia, la señal de que en unos instantes más se consolida otra página histórica de las 13 que ya lleva este Maratón Internacional de la Ciudad de México. Fue en 1983 cuando el Departamento del Distrito Federal instituyó como una parte de las señales con su camiseta amarilla y calzón azul. Estamos seguros que es José Duarte, viene aproximándose, ingresando, llegando, avanzando los últimos metros de este competidor con el número 11.
alegría propia de los que estamos disfrutando el Maratón Internacional Ciudad de México. Aquí viene otro corredor. Este corredor avanzando, luciendo colores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es José Duarte, que se quedó en el segundo lugar. Marcelino Ayala. Siguen llegando más corredores, 95 metros. Sigue avanzando. Todavía se ve con condición excelente. Es el competidor con el número 20, Alejandro Salvador Cruz, quien en este momento cruza la línea de meta y pasa a ser el tercer corredor que ha llegado por parte de la línea libre. Con la llegada de los 15,000 corredores que tomaron la salida. Aquí tenemos ese competidor con el número 54. Ramón Aguilar. 54 es precisamente Número 54, Ramón Aguilar Hernández. Lo sigue el competidor con el número 2, Juan Samuel López Escocia. Y aquí hay sprint en la llegada. También tenemos la presencia del competidor con el número 32. Gerardo Morales Fernández. Siguen llegando, todavía tienen fortaleza. Los corredores que van a la punta normalmente son corredores a lo largo de 42.195 metros por las calles de nuestra gran ciudad capital. Muy bien, es el número 23. Número 23. Ubaldo Pablo Cerón y a la línea de llegada, pero allá Román. vemos ya los faros rojos, los faros luminosos ámbar, que conducen a la primera mujer, la mujer que cruzará la línea de meta. Número y que se 71. vislumbra como Mari Carmen Díaz, pudiera ser también Marisol Vargas, también la está llegada de la primer corredora mujer. Aquí ya todo el... Ya la tenemos con nosotros, con el número 111. Y es precisamente la que estábamos esperando y comentando que podría obtener el triunfo.